Entonces yo les quería compartir acá sobre el sistema endocrino una visión general, ¿sí? Estamos viendo un dibujo muy bien logrado por alguien que quiere pedagógicamente mostrar en el universo lo que es el sistema endocrino relacionado en su contacto con el sistema nervioso. Entonces, lo que tenemos en color amarillo es el sistema nervioso, ¿cierto? Y lo que está aquí en verde en este ladito de acá, eso ya no es sistema nervioso, eso es glándula, o sea, tejido glandular. Si nosotros evocamos a las primeras clases que hicimos, eh, ahí para recordarnos, nosotros decíamos, los cuatro tejidos fundamentales eran el epitelio, el conectivo, el muscular y el nervioso. Y en el epitelio hablábamos que habían epitelios de revestimiento y epitelios glandulares. Los epitelios glandulares, algunos se originaban de los epitelios de las superficies y por mitosis se llevaban a la membrana basal y se formaba una gran masa de células subyacente en la lámina propia rodeada por membrana basal. Perdían los conductos excretores. Por lo menos acá, un ejemplo, esta es la glándula tiroides. Resulta que esta glándula se origina, está acá en la base del cuello, allá en los lados de la tráquea, en la parte anterior. Ella se origina de la base de la lengua. Entonces, si la lengua estuviera por acá, hubiera una gran proliferación de mitosis de células. Se forma todo este conglomerado de células y se pierde el conducto excretor que lo comunica con la superficie de la lengua donde se originaron estas células. Esa glándula luego se rodea de vasos sanguíneos y se llama glándula endocrina. Y la otra que conserva el conducto excretor recibe el nombre de glándula exocrina. ¿Sí? Estamos viendo el gran capítulo de las glándulas endocrinas. Algunos de ustedes en la primera clase manifestaron que les ha gustado la medicina porque querían estudiar algo relacionado con el sistema endocrino. Cada cual tiene su vocación, a veces hay gente que la tiene desde antes de entrar a estudiar medicina, dice voy a ser pediatra o voy a ser ginecólogo o cualquier cosa, todavía más acentuada. Entonces nosotros estamos viendo que aquí vemos las glándulas endocrinas son gobernadas por una glándula, ¿sí? Que es la glándula hipófisis. Entonces, esta es la hipófisis, todo lo que vemos acá, esta masa está sentada en una estructura de efenoides que le dicen la silla turca, muy bonita, cuando uno la ve, está ahí metida, pero si usted llega y rasga aquí el hueso, ya entra al seno esfenoidal y a la cavidad nasal, o sea, está muy abajo la hipófisis, ¿cierto? Por eso el nombre de hipófisis, hipo es abajo o poquito, o hacia, ¿no? Desplazado hacia abajo. Entonces, la nueva visión que se tiene es que existe un sistema, no un sistema nervioso, sino un sistema neuroendocrino, regulador, ¿cierto? Neuroendocrino, formado por el sistema nervioso y el sistema endocrino en un solo capítulo, se meten los dos, porque de pronto donde termina la acción del sistema nervioso, empieza la acción del sistema endocrino, o por decir algo, ¿sí? Si estas neuronas de aquí secretan una sustancia, y esa sustancia viene y estimula estas células de la hipófisis, ¿no? Entonces pasamos nosotros, están unidos, ¿sí? El sistema nervioso y el sistema endocrino. Sino que el sistema endocrino es lento para reaccionar, no es tan rápido, ¿sí? Y es un sistema que le necesitamos nosotros para poder llevar nuestra vida y para, sobre todo, el metabolismo y la reproducción, ¿sí? Son muy importantes. La hipófisis, digamos que es una glándula doble, o sea, tiene una parte nerviosa que se llama la neurohipófisis, esta que estamos viendo acá, y la otra que se llama eh, la adenohipófisis. Adeno viene de adenómero, y adenómero es glandular, ¿sí? Los adenómeros son los acinos. Ustedes veían acinos serosos, esos son adenómeros. Entonces, adenohipófisis, ¿por qué? Porque acá se producen muchísimas hormonas. Y acá no se produce ninguna. Se acumulan unas que se producen aquí en el hipotálamo.
Entonces ahora la doctora les va a hablar un poco de cómo es la formación de esto. Yo solo quería que ustedes miraran esta formación de que es lo mismo. Esta adenohipófisis es tejido, es epitelio, pero es epitelio glandular. Y ese epitelio glandular tiene funciones y una de las funciones es secreción. La secreción se va a hacer a la sangre, para que por la sangre busque un órgano blanco. O se hace a células que estén muy cerquita. Se llama secreción paracrina, para que la sustancia o la hormona no se diluya. Entonces las hormonas son producidas, digamos, por estas glándulas. Las hormonas pueden ser cualquier molécula, ¿sí? No tienen una característica especial. Puede ser un aminoácido, puede ser un anillo de colesterol de base, puede ser proteína, glucoproteína. Todo eso puede ser una hormona. Entonces, a medida que vayámonos adentrándonos en este capítulo, vamos mirando esos particulares. Bueno, acá vemos nosotros que la adenohipófisis se forma, es este origen ectodérmico, porque al mirar el feto de la formación de las 4 a las 8 semanas, que es el periodo de formación de todo esto, eh, las células del embrión o feto se llaman embrión, sí, porque feto es después de 9 semanas, forman el estomodeo. Entonces, estomodeo es boca primitiva, ¿sí? Y ustedes la van a ver muy bien con la doctora Clara, ¿sí? Boca primitiva. Esa boca primitiva está formada, el epitelio es ectodérmico. Entonces, las células ectodérmicas, al multiplicarse y a profundizarse para formar la adenohipófisis, como se forma cualquier glándula exocrina o endocrina, ellas se profundizan y se van metiendo hacia el sistema nervioso a través del hueso, ¿sí? Y se va metiendo hacia el sistema nervioso. Y a la vez el sistema nervioso que iría como más recto acá, empieza a tener esta evaginación, o sea, que sale, y esa evaginación del sistema nervioso y la parte de la hipófisis, entonces forman toda la hipófisis. En el sitio, bueno, esta evaginación se llama la neurohipófisis, porque viene de la parte posterior, la neurohipófisis, ¿cierto? Cuando ya esta parte que viene del epitelio de la boca y que se multiplica y que se va profundizando en el tejido conectivo, pierde la comunicación con el epitelio de la boca, como le pasa a todas las glándulas endocrinas, ¿sí? Se rodea de vasos sanguíneos y se empiezan a diferenciar estos dos tipos de células, acidófilas y basófilas. Ya veremos mejor. Entonces, eso es por color, no quiere decir que las acidófilas todas sean iguales y las basófilas también sean idénticas, pues últimamente ya por métodos de inmunohistoquímica y por microscopía electrónica se han identificado 5 tipos de células. Entonces, se han identificado 2 tipos de células acidófilas, las vamos a ver ahorita mejor, y 3 tipos de células basófilas, o que tienen más predisposición para producir cierto tipo de hormonas. Entonces, mirando el cuadro así rápidamente para darle la palabra a la doctora, eh, nosotros podemos ver que las células acidófilas se refiere al citoplasma. Se refiere al citoplasma porque todos los núcleos son basófilos. Eso es lógico, ¿cierto? Siempre que hablamos de acidófilo o basófilo, o inclusive que no coge el color como cromófobo. Si no coge color y el citoplasma es blanco, es cromófaga la célula. Si la célula coge color, es cromófila, tiene filiación para el color. Cromófoba es fobia para el color, o sea, no toma el color. Eso lo vieron también cuando vieron la membrana celular, la parte hidrófila y la parte hidrófuga, ¿no? ¿Cómo recuerda de eso? Entonces, estas células me van a tener una acción sobre la glándula mamaria, las células acidófilas, porque producen prolactina. La palabra prolactina viene de pro, ¿sí? Como dice, procausa, pro pobre de tal parte. Prolactina es pro leche, o sea, pro va a proveer la leche. La prolactancia, ¿cierto? Lactancia latina. Entonces va a hacer que la glándula mamaria se llene de leche para que el bebé pueda succionar esa leche. Eso lo hace la prolactina, ¿cierto? Eh, también la hormona se llama, las células acidófilas
hay como otra variedad, pero son acidófilas, se llaman somatotropas. Entonces van a intervenir en el crecimiento muscular, en el crecimiento de los huesos, en las reservas de tejido adiposo, etcétera. Nosotros inclusive vimos algo relacionado con la somatotropina de acá, que iba al hígado y se convertía en somatomedina y venía aquí a las placas de oxificación endocondral que tenían las capas de hipertrofia, de proliferación, ¿se acuerdan? Ahí actuaba la hormona de crecimiento indirectamente a través del hígado. Eso sería lo que nosotros veríamos hacia acá. Hacia las células acidófilas se encuentran en esto: LH, FSH, TSH y ACTH. Y ellas actúan entonces sobre esas glándulas respectivas que ustedes ven acá. La ACTH sobre la suprarrenal, la TSH estimula para que la hipófisis produzca hormonas tiroideas, la FSH estimula las células de Sertoli del testículo, la LH hace que el testículo produzca testosterona de las células de Leydig o intersticiales. La LH, ¿qué le va a hacer el folículo? Causa la ovulación, ¿no? La FSH causa la estimulación de los folículos. O sea, ambas, la FSH y la LH, tienen acción tanto en las gónadas femeninas como en las gónadas masculinas, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos a ver, por lo menos ustedes van a ver que van a tener una clase de fisiología solo de glándula suprarrenal. Mañana tenemos clase con mi persona de 6 a 8. Entonces vamos a ver solamente lo que se relaciona con el eje, o con lo que se relaciona con el hipotálamo, hipófisis, neurohipófisis y tiroides. Tendríamos que adelantar la clase, como ustedes saben, y de pronto mirar, porque pues la clase no era sino hasta el día de mañana, eso no se puede adelantar, el calendario está muy apretado, pero esperamos que esta explicación les sirva para que vayan afianzando sus primeros conocimientos sobre este gran y importante sistema, que es el sistema endocrino. Entonces le doy la palabra a la doctora para no repetir tanto las mismas cosas, ¿no? Entonces, querida doctora, como que se fue. No, parece que se desconectó, César. ¿Qué? Sí, sí, no está. No Bueno, está ella. Estamos ¿pero ella estaba 16 conectada? estudiantes y nosotros dos. Sí, ella alcanzó a ingresar. Ay, tal vez tiene problemas con el internet. Entonces voy a seguir compartiendo y Sí, más o menos, sí, pues mira, ahí en la presentación. sí, Ahí tiene la presentación que ella elaboró. Ajá. sí. No, y que además como tengo clases como del mismo tema, entonces, ¿no? Pero de todas maneras, nosotros podemos mirar ahí cómo es este dibujo, se ve todo un resumen, ¿no? Dicen que una imagen vale más de 1000 palabras, ¿no? A veces los mapas conceptuales, aquí los mapas conceptuales a veces con dibujos. Entonces, ¿qué podríamos hablar también acá? Podríamos hablar de que, o sea, no es una sola hipófisis, ya lo dijimos, es una hipófisis nerviosa y una hipófisis glandular. Hay parte de la hipófisis de esta hipófisis glandular, que cuando está migrando allá, algunas células vienen acá y rodean acá el infundíbulo, formando el tallo hipofisiario, ¿sí? El infundíbulo es como la prolongación del diencéfalo, se imaginen. Y se encuentran las dos. Las dos se encuentran porque se relacionan siempre, ¿no? En ciertas cosas. Están muy cerca de una de la otra. Y de esa manera tenemos nosotros que las neuronas del sistema nervioso o el hipotálamo, ¿sí? Son estas, pueden coger sus secreciones, ¿sí? Producen acá por lo menos los factores inhibidores, en este caso hablando. Del hipotálamo, mira que las neuronas son corticas, llegan hasta acá. En cambio, la hipófisis posterior, las neuronas se quedan en el hipotálamo, este es el soma. Vemos que los axones son largos, ¿sí? Son largos. Y se adentran hasta la neurohipófisis. Y forman un fascículo. Ese fascículo se llama el fascículo hipotálamo hipofisiario. Comunica las dos cosas.
Cuando hablábamos del sistema nervioso, hablábamos que los neurotransmisores se producen en el soma de las neuronas siempre. O sea, los somas los estoy señalando acá. Entonces, en los cuerpos de NITS, ¿sí? Se fabrican los neurotransmisores, las enzimas, los pequeños péptidos, y todo tiene que viajar hacia la terminal de la neurona para ser vertido acá y dar el mensaje a otra neurona o a una glándula o ser transportado. En este caso es particular porque lo que se produce aquí va a ser transportado. Esos neurotransmisores se llaman los factores liberadores de hormonas de la hipófisis. Entonces, todos estos que ustedes ven aquí, yo tengo un factor liberador de ACTH, un factor liberador de TSH, FSH y LH. El de FSH y LH es común. Además, hay factores liberadores de MSH, que no, pues, es la hormona melanocito estimulante, y otras hormonas que se producen en mamíferos. No en humanos, se producen en mamíferos. Es un 95% semejante, ¿no? Entonces, dense en cuenta de que estos azones, esas sustancias que se producen aquí son muy diferentes a estas, porque aquí se producen solo factores liberadores. Y acá en este núcleo, que es el núcleo supraóptico y paraventricular, se producen dos hormonas muy especiales, que es la oxitocina y la ADH. Y esas hormonas que hacen se vienen, el aparato de Golgi las acaba de completar y se vienen por transporte anterógrado. Hay transporte anterógrado rápido y lento. Hablemos de un transporte anterógrado rápido, ¿sí? Porque el lento es para reparar el azón de la neurona y para reparar en sí. Recuerda que las neuronas no se pueden dividir y la neurona tiene que mantenerse intacta ella misma para poder hacer su función. Por transporte anterógrado se viene por acá y se acumulan aquí en los piececitos de las neuronas. Esos piececitos se llaman los botones sinápticos. Recuerden que los botones sinápticos por dentro tienen las vesículas sinápticas. Se acumulan ahí y se excretan y ellos quedan ahí como unas manchas que llaman los cuerpos de Herring, ¿sí? Herring. Y esas manchitas, pues a veces las preguntamos nosotros en los exámenes. Son acúmulos de ADH o oxitocina. Esas hormonas son muy parecidas. Son proteínas, son pequeños péptidos, ¿no? Son péptidos que no tienen muchos aminoácidos. Tienen creo 9 aminoácidos. ¿Y para qué sirven? Entonces acá están los dibujos, ¿cierto? La ADH es hormona antidiurética. La ADH va a evitar que yo pierda líquidos en el riñón. Entonces me ahorra 8 litros diarios. Recupera líquidos en el túbulo colector del riñón. La ADH. Si usted de pronto no produce ADH, me puede orinar 8 litros en un día. ¿Qué lo llevaría a no producir ADH? Un golpe muy fuerte, la moto. Dura choqueado el núcleo que produce ADH, que es uno de estos, ¿cierto? De estos, el núcleo supraóptico. Llegó y se golpeó y las neuronas. Se produce ADH. Por eso todo paciente inconsciente usted debe pasarle una sonda vesical, porque de pronto si él no secreta ADH, como está inconsciente, no puede orinar. Entonces él se le acumula la orina formándole un globo vesical. Entonces, para evitar eso, se le pasa una sonda, porque es que un globo vesical puede acumular hasta 3 o 4 litros si el paciente usted le toca la parte, el hipogastrio lo tiene durísimo, ¿cierto? Si esto parece que fuera como, eso lo ve uno mucho en las personas que están en silla de ruedas, ¿no? Que ellos pierden el dominio de orinar y todo esto y toca con sonda porque ellos voluntariamente no sienten la parte, ¿no? En la parte, por eso se llama cráneo sacro. La parte sacra también se daña cuando se daña la médula espinal del parasimpático. ¿Qué veríamos también? Que la oxitocina, que sería la otra, entonces la oxitocina vendría a hacer las contracciones del cuello uterino, pues, las contracciones del músculo uterino, para el parto. Entonces, actúa en ese sitio. Inclusive la oxitocina se consigue en inyecciones y cuando la mujer no llega a las 40 semanas de gestación y no arranca el trabajo de parto, pues ya eso es un problema porque se empieza a poner el feto ya tiene que salir. Entonces tenemos nosotros que se induce el parto.
Entonces, se aplica oxitocina en ampolla, en un suero, y se trata de inducir el parto, ¿sí? Y la oxitocina también tiene que ver con esto, con la eyección de la leche, porque tiene acción aquí en las células mioepiteliales y causa un reflejo, ¿cierto? O sea, la succión del pezón por unas vías va al hipotálamo y aumenta la producción de oxitocina. Y la oxitocina viene a su vez y produce la eyección de la leche porque contrae las células mioepiteliales. Eso visto por este lado, ¿cierto? Y visto por otra parte. Además, hay unas células que son unicelulares, unas glándulas que no son así como estas multicelulares, sino que son una sola célula, como su nombre lo dice. Entonces, estas glándulas endocrinas unicelulares se conocen como sistema SNET o sistema neuroendocrino difuso. Estas células siempre migran de las crestas neurales y van a los diferentes sitios donde les corresponde. Por lo menos van al epitelio del estómago como células, sí, productoras de gastrina, de histamina, van al páncreas como células de los islotes de Langerhans, las células beta, alfa, gamma, van a ciertos sitios del pulmón, del epitelio respiratorio, y tienen funciones endocrinas. Entonces son glándulas endocrinas unicelulares. Y glándulas endocrinas multicelulares serían todas las que estamos nosotros presentando en este sitio. Supongamos que hay un caso de que hay mujeres que a veces tienen problemas en el parto y la hipófisis queda deprivada de sangre, causando un síndrome, ¿sí? O sea, hay necrosis de la hipófisis en cierto modo, ¿no? ¿Sí? Eso sucede a veces, ¿no? Bueno, Bueno, doctor ya tenemos a la doctora ahí. Doctora, yo pienso que Dios, sí, alumnos. ya se le dio una vuelta a todo esto. Empezar con las Está muy bien, va diapositivas muy y bien. bueno, Ajá, bueno, ok, voy a entonces empezar. Aquí la dejo estoy. para que ponga su exposición. Perfecto. Aquí como todos estamos en esta, voy a entonces, vamos a hacer lo siguiente entonces. Si tienen Entonces, alguna pregunta, pueden ir haciéndola. perfecto, me Una parece muy inquietud. bien. Entonces sí, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Yes, Yes, it is. Bueno, entonces aquí vamos y, a, yes, it is. Así me enseñaron a mí. Bueno, vamos entonces acá a complementar lo dicho por el doctor César Blanco en esa primera parte. Estamos siempre muy atentos a que ustedes tengan la mejor, digamos, motivación y facilitándoles siempre, como les hemos comentado, todas estas competencias para que cada tema que vamos tenga, sea siempre relevante en toda la formación de esas ciencias básicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy que estamos revisando el sistema endocrino, que estamos dando, aunque la teoría se va a revisar mañana, pero estamos dándole todas las herramientas para que este laboratorio se haga, se optimice con estos esquemas y con estas fotos y aprovechemos al máximo. Ya estamos en las últimas, digamos, de este semestre y queremos que siempre ustedes aprecien todas las competencias que hemos logrado durante todo el desarrollo, la integración también que hemos tenido con anatomía y con fisiología y nuestra dedicación para que siempre ustedes estén muy al tanto de todo y motivados sobre todo para seguir leyendo y seguir investigando, como siempre les insisto. Estábamos entonces hablando, lo que está el doctor hablando muy bien, que me parece que lo que es el sistema endocrino, todo lo que son glándulas de secreción interna que se llaman así, porque todas las glándulas, yo les contaba, no sé si el doctor, todas las glándulas se secretan, se forman de un epitelio embrionario, todas. Unas ectodermo, otras mesodermo, otras endodermo. Las glándulas que mantienen su conexión con ese epitelio, se abren a ese epitelio,
entonces por medio de un conducto, estamos hablando de glándulas exocrinas o de secreción externa, ¿no es cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de las glándulas de la piel, las sudoríparas, las transebáceas, las glándulas salivares, las glándulas esofágicas, las glándulas gástricas, todas esas, siempre todas las secreciones las llevan a una superficie, o externa o interna, ¿sí? Bueno, segundo, del mismo modo, las glándulas endocrinas, lo mismo, inicia su formación de un epitelio embrionario que puede ser ectodermo, endodermo o mesodermo. Esas glándulas, ¿qué pasa? Resulta que de ese epitelio empiezan a formarse brotes que van a ser mesénquima, empiezan entonces ya a desarrollarse como en su forma inicial, igual que las exocrinas, pero se separan de ese epitelio del cual se originaron, se separan y quedan entonces inmersas en el tejido mesenquimal inicialmente, después en el tejido conectivo y rodeadas de vasitos sanguíneos, ¿ah? Entonces sus secreciones ya no van a una superficie externa, sino que van a esos vasitos sanguíneos, esos capilarcitos que se han formado reciente y que han quedado como medio para que sus hormonas vayan entonces a la sangre en el caso de que sea, que hablamos entonces de que sea su medio de transporte sea la sangre, ¿no es cierto? En caso de que resulta que las celulitas que estaban en se formaron esos cordones, resulta que quedaron individuales, una sola celulita, pero quedaron ahí dentro del epitelio, por ejemplo, en el intestino, lo que estaba hablando ahorita el doctor César Blanco, dentro del epitelio intestinal tenemos el epitelio cilíndrico simple con borde estriado. Ahí, en ese mismo epitelio, hay, entre ese epitelio están unas células que son secretoras de hormonas o neuroendocrinas. ¿Qué me está diciendo? Que son también endocrinas, pero también están relacionados con el sistema nervioso. Entonces se forma el sistema neuroendocrino difuso. Tiene otro nombre, pues ahorita no vamos a otro nombre que se ve pues en algunas publicaciones, pero nosotros vamos a dejarlo como sistema SNED, pero son glándulas unicelulares endocrinas, así como las células caliciformes quedaron metidas en el epitelio como células glandulares únicas. Entonces, así lo mismo pasa en el sistema endocrino. De representantes, todas estas células secretoras de hormonas, secretoras de moléculas de señalamiento. Por ejemplo, si yo recuerdo, entre tantas que hay en el epitelio, por ejemplo, gastrointestinal, vamos a tener en el sistema neuronal, por ejemplo, en el estómago. Dentro de esa mucosa gástrica hay unas células que se llaman células G. G es de gastrina, secretan gastrina, estimulan la secreción de ácido clorhídrico. Hay otras S, hay otras que secretan histamina, hay otras que secretan colecistocinina, etcétera, etcétera. Todas esas celulitas van a llevar su secreción o bien ahí van a encontrar el receptor, o sea, la célula diana, la van a encontrar ahí, o célula blanca, ahí, la célula con su receptor, y van inmediatamente a liberar su secreción a ese receptor. Entonces decimos que esas glándulas son paracrina, así. Pero resulta que la mayoría por ejemplo, estoy diciendo que la célula G de la mucosa gástrica va a estimular la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, pero va a tener otras connotaciones ya llevándose la secreción, la G, la secreción de gastrina a otros sitios. Entonces ya, ¿cuál es la vía de transporte? Pues los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces estamos hablando ya que la vía va a ser la vía vascular.
Entonces estoy hablando, ajá, esta es una hormona que fue transportada por vía vascular y la célula diana está a una distancia, pues que vamos a ver dónde está el receptor. Y sobre ese receptor, sobre esa, va entonces ella a actuar. ¿Y qué va a hacer? Va sinceramente a estimular o va a regular la función de esa célula o de otra glándula o de otro órgano. El sistema endocrino tiene eso de interesante. Entonces, lo que estaba hablando el doctor Blanco, entonces hay glándulas endocrinas unicelulares y hay pluricelulares o multicelulares, que son los órganos entre los cuales está la hipófisis, la glándula, todo, tiroides, paratiroides, suprarrenales, formada por muchas células formando órganos, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos, digamos, a aprovechar esta tarde en esta inducción. Cuando ya, entonces hablamos de dónde se originan estas glándulas endocrinas, dónde, por qué no tienen conducto, porque quedaron entonces en su desarrollo rodeadas de vasitos sanguíneos también recién formados. Y vamos a ver entonces, cuando hablamos de glándulas que tienen una acción paracrina, es porque el receptor está ahí, cerquita, a donde ellas están, o si es endocrina propiamente cuando van a lo largo del sistema vascular sanguíneo y también algunos casos del sistema vascular linfático, o sea, con la linfa puede ser también transportador de algunas hormonas. Entonces esto, digamos, esto enriquece mucho lo que vamos a revisar esta tarde. Ya como estaba el doctor César Blanco hablando específicamente de la hipófisis, nosotros, en vista de que no tenían preparación, entonces escogimos este esquema que me pareció excelente. Y por esa razón, ¿qué dice Andrés Gómez? A ver. Andrés. Profe, qué pena. ¿Sí? Profe, qué pena. Las hormonas que se transporten por el líquido cefalorraquídeo, ¿qué serían, endocrinas o paracrinas? ¿Hormonas? ¿Como cuál, por ejemplo? Sí, es que me que la melatonina por la glándula pineal. Ah, pues esa no va por el líquido cefalorraquídeo. Esa es una glándula endocrina, su vida es la sangre, son los vasos sanguíneos que están, porque es que la glándula pineal no forma parte en sí o en el sentido estricto del sistema nervioso, no, es una glándula que se formó en el techo del tercer ventrículo como un apéndice, pero ella tiene su irrigación y su inervación propia, que no es del sistema nervioso central. Son nervios, fibras nerviosas que controlan su función. ¿Sí? Bueno, entonces... Gracias. Bueno, entonces le estaba contando que cuando nosotros entonces tenemos este esquema que me pareció muy bueno, es para ver en la hipófisis, ¿ya? Partimos de que es una glándula endocrina que se encuentra ubicada en una fosita, en una fosa del hueso esfenoide, que se llama silla turca, esa fosita, que está, como dicen, en el molde perfecto de esta pequeña glándula que tiene más o menos 1 centímetro o un poquito, 1.1 en su diámetro, tanto longitudinal como transversal, y su espesor también es algo aplanada, que en la mujer es un poquito más grandecita, porque depende también del estado fisiológico. Si la mujer, por ejemplo, está en embarazo, va a tener una serie de hormonas, por ejemplo, vamos a tener la FSH, la LH, entonces hace que haya mayor número de estas células, o si, por ejemplo, si está lactando la prolactina, entonces hace que se aumente, sobre todo en la lactancia se aumenta bastante el tamaño porque hay mayor cantidad de secreción de células que están activas para este momento. Vamos a tener, entonces, por eso en la mujer sobre todo puede llegar a tener un pequeño o aumento del tamaño normal.
como está en esa fosita, ¿ah? Entonces tiene que estar rodeada ¿por qué? Por dura madre. Entonces la dura madre va a servir exactamente, entonces se envuelve así y va a rodear y va a ser la cápsula de esta glándula, la dura madre, tejido conectivo denso y regular, con vasos sanguíneos. En el punto donde la fosita, aquí está el cuello, está el tallo hipofisiario, y aquí está, digamos, estamos viendo acá esta zona que viene a ser el piso del hipotálamo. Entonces vamos a tener acá, entonces de ahí, ya como les explicó el doctor César, donde están estos núcleos importantísimos, donde les contó que estos grupos de neuronas de los núcleos paraventriculares supraópticos vienen a extenderse y a formar el tallo hipofisiario y a llevar estas secreciones por estos axones aquí a donde se va a guardar esas hormonas, esas hormonas en forma de como unas bolsitas, como unas vesículas, digamos, grandecitas, llenas de granitos de las hormonas que estamos viendo acá, en todo la antidiurética y la oxitocina. Entonces, por eso este lóbulo posterior de la neurohipófisis lo estamos viendo bien, pero aquí el tallo por donde bajan los axones de segmento largo, vea, este tallo acá se llama tallo infundibular, y donde donde están ubicadas estos núcleos supraóptico, que es en el piso del encéfalo, y otros núcleos también, otros grupos de neuronas que se encuentran en esta zona. Entonces, pues, ¿qué se llama núcleo supraóptico? Porque aquí está el quiasma óptico, ¿no es cierto? Supraóptico y paraventricular. Entonces, ya saben ustedes cuáles son las hormonas que se secretan ahí, antidiurética y la oxitocina, ya les hablo de su función, etc. Entonces, el cuento venía a lo siguiente. Entonces, Perdón, doctora, es que me hizo acordar de una cosa, y a veces ese problema, esa cercanía de la adenohipófisis con el quiasma óptico hace que los prolactinomas o los tumores que se originan de las células de la adenohipófisis, que está en verde ahí debajo, al crecer perjudiquen la vía óptica y empiecen a comprometer la visión del paciente. Ustedes vieron, ¿no? ¿Sí? Que puede comprometer el campo derecho o el campo izquierdo, depende si el tumor está comprimiendo el quiasma o está comprimiendo las cintillas o el mismo nervio óptico. Es una de los indicativos con dolor de cabeza intenso, se llama cefalea, con cefalea intensa y pérdida de la visión progresiva, para más o menos pensar que se trata de un pero tumor. sí, pues yo pensaría que, bueno, es un aporte muy interesante clínico. En la teoría, pues me parece súper para tratar todas estas, digamos, connotaciones clínicas, y me parece inclusive es de gran importancia para nosotros, que no, si no tenemos todas las, digamos, todos los conocimientos a la parte clínica. Bueno, entonces veníamos aquí sobre la ubicación, ¿no es cierto? En la fosita del hueso efenoides, rodeada por una extensión de la dura madre. Aquí, en esa fosita, está acomodadita la glándula. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una membrana, hay una membranita como extensión de la dura madre que deja, entonces es como un diafragma, así se llama, un diafragma que deja solamente en la parte central el paso de este tallo hipofisiario. Ese diafragma también viene a prolongarse de la dura madre. Entonces ya sabemos lo primero, dónde está ubicada. Segundo, vamos a recordar entonces, muy sencillo, lo que me parece maravilloso, porque vamos a ver acá, ya quedó claro que estos grupos de neuronas, estos núcleos, ya sabemos lo que secretan, aquí está muy bien, y ya vieron la función de cada uno, se les explicó que será también enriquecido en la teoría que van a tener mañana. Entonces, por eso es importante revisarlo. Segundo, como ustedes ven acá, aquí hay otro núcleo, y hay muchos núcleos.
núcleos del tubo, otros núcleos de la parte basal de este hipotálamo, estos núcleos basales que van a tener funciones importantes y que las neuronas son secretoras de hormonas, como estamos viéndolo acá. Este grupito que tengo acá, para entender bien la estructura de la hipófisis, vean ustedes, este núcleo que estamos viendo acá son células neurosecretoras, dice acá, localizadas en la base del hipotálamo, bien, en el piso del hipotálamo, que secretan las hormonas, pónganle que liberadoras e inhibidoras. Liberadoras de la ACTH, de la TSH, de la FSH, de la LH. Inhibidora, por ejemplo, que yo podría recordar, sería una inhibidora, por ejemplo, de la prolactina. Sería, pero el resto pues realmente no encuentro, digamos, otra, pero ya les relato esto. Pero bien, vamos al cuento. Entonces, mire dónde están. Entonces, resulta que estas neuronas tienen, vean, el axón es corto, no es largo como acá, viene apenas hasta acá. Mire qué interesante. ¿Por qué? Y liberan, llevan esas hormonas, esos factores o hormonas liberadoras a esta red capilar que está acá en la eminencia media, toda la irrigación, una red capilar que llama red capilar primaria. ¿De dónde viene esa red capilar primaria? Esa red capilar primaria viene de acá, de las arterias hipoficiarias superiores. Entonces, las arterias hipoficiarias superiores vienen, entonces, entran y forman esta red capilar primaria que está en la eminencia media y en el tallo hipoficiario. Ve, aquí veo yo, esos capilares se extienden al tallo hipoficiario. Pero miren, entonces, estas hormonas son liberadas, son secretadas y son captadas acá por esta red capilar primaria que viene y se extiende acá, vean ustedes, por el tallo hipoficiario y se dirigen al lóbulo anterior de la hipófisis, qué interesante, y al lóbulo intermedio y a la parte, no, lóbulo intermedio no, zona intermedia y parte tuberal, esta extensión de la adenohipófisis que abraza parcialmente el tallo infundibular, se llama, es la parte que se llama parte tuberal de la adenohipófisis. Las células que quedan acá, hacia la parte media, limitando con la neurohipófisis, acá forman entonces la parte intermedia o zona intermedia de la adenohipófisis. Entonces estamos viendo que la adenohipófisis tiene tres partes, que viene a ser el lóbulo anterior de la adenohipófisis o parte distal de la adenohipófisis, el lóbulo intermedio, la zona intermedia, que está y la parte tuberal que se extiende y abraza parcialmente ese tallo hipoficiario o ese tallo infundibular si nos referimos solamente a la parte nerviosa. Entonces, pero entre esta red capilar que recibe estas hormonas, que estamos mirándolas acá, y acá, toda esta red capilar primaria, ¿a dónde va? Entonces, todas estas hormonas que vienen a ser la hormona liberadora, pues vienen para acá, realmente para la adenohipófisis. Y aquí entonces van a llevar esas hormonas, ¿a dónde? A las células de la adenohipófisis. Aquí está una que dice que es basófila, otra que es acidófila. Entonces, esto quiere decir que toda esta adenohipófisis está formada por células, unas acidófilas, que se tienen citoplasma muy de color rojo con la eosina, por ejemplo, y otros colorantes que hay. Otras que se tiñen con colorantes básicos como la hematoxilina, pero ¿qué es lo que se tiñe? Se tiñe son los gránulos del citoplasma, no son los ribosomas como en otros casos, aquí son los gránulos citoplasmáticos, los gránulos que tiene los gránulos de la tirotropina, la CTH, todas estas hormonas que vamos a tener acá.
Vamos a, entonces, a tener en cuenta, entonces, ¿qué pasa? La red capilar que se extiende entre esta red capilar primaria y esta red capilar secundaria que está en la adenohipófisis, entre esa, ahí, en el intermedio entre la red capilar primaria y la secundaria, hay una red de venas, unas venas que vienen a estar y forman el sistema porta hipofisiario. ¿Por qué es porta? ¿Por qué se llama porta? Porque está una red capilar primaria, después unas venas que se van acá, que se llaman venas del sistema porta hipofisiario, y se extiende otra red capilar secundaria. Porque si estábamos hablando de una, de lo regular es que venga una sangre arterial, una arteria, forme una arteriola que se ramifica, se abre a una red de capilares, y de esta red de capilares que irrigó esa zona de X órgano, se abre una red ya de vénulas, o sea, de sangre venosa. Entonces son arteria, capilar y vena. Aquí no, aquí es arteria, que sería la arteria hipofisiaria superior. Se ramifica en la arteria y de acá viene la red capilar primaria. Aquí vamos a ver en la base del cuello, del tallo hipofisiario, vamos a encontrar esas vénulas que las vamos a ver ahora, esas venitas que están ahí en la base de este tallo, que vienen a ser las venas portales, las venas del sistema porta hipofisiario. Y de esas venas se extiende la red secundaria que va a la adenohipófisis. ¿Y qué hacen estas venas? Pues les llevan todo, en lo que estamos viendo acá, le va a llevar todas estas hormonas liberadoras e inhibidoras a estas células. O sea que los receptores van a estar ahí en esas células, tanto basófilas como ácido, hablando de forma muy general. ¿Y qué pasa entonces? Pero resulta que estas células secretan todas estas hormonas que ya vimos. Entonces, ¿qué sucede? Que esas secreciones... Perdone, hay una pregunta por parte de una estudiante. ¿Puede hacerla? Perdón, profe, esas células neurosecretoras del hipotálamo también actúan en la neurohipófisis o solo en la adenohipófisis. No, solamente en la adenohipófisis. Mire lo que les estoy contando. Entonces viene, esto viene solo hacia acá, red capilar primaria y secundaria, va entonces a llevar la irrigación a la adenohipófisis, ¿sí? Ya. Porque a ver, perdón, Dubán levantó la mano también. termino un momentico porque lo que estuvo preguntando te lo voy a contestar de una vez. Porque resulta que la arteria hipofisiaria inferior, esta será superior, la inferior viene a entrar y se ramifica acá hacia el lóbulo posterior y forma una red de capilares que son las que van a recibir todas las hormonas, la antidiurética y la oxitocina, está aparte. Pero no, eso no es tan estricto. Yo ahora les voy a comentar. ¿Eso sería capilares, perdón, capilares continuos ahí? ¿Capilares de qué tipo? No, todos son fenestrados, continuos no. Pero como es tejido nervioso, la neurohipófisis. Ahí es el cuento. Ahí no hay barrera hematoencefálica, lo que hay es unos capilares que tienen que permitir que sean fenestrados para permitir tomar las hormonas, la antidiurética y la oxitocina. Si fueran continuos, pues abriera una barrera, no saldrían. Por ahí no había ninguna forma de recibir estas hormonas. Oye, tengamos en cuenta muy bien esto. Bueno, entonces, la irrigación de la neurohipófisis, del lóbulo posterior de la neurohipófisis, va a estar sobre todo, fundamentalmente, irrigado por la arteria hipofisiaria inferior y la adenohipófisis por la arteria hipofisiaria superior, que forma la red capilar primaria, las venas portales y la red capilar secundaria. Esto es lo más importante y muy claro. Es que este esquema me gusta mucho, es muy fácil de entenderlo. Bueno, para no buscar que busque otro de irrigación y que bueno. Entonces tenemos acá, eso la teoría, yo creo que debe tener algunos buenos esquemas para esto. Pero aquí está claro todo. Entonces, pero lo que les quería decir, voy a complementar eso. Esta es arteria hipofisiaria inferior que llega acá
al llevar todos los capilares sanguíneos que irrigan este lóbulo posterior, donde están secretándose esta hormona antidiurética de oxitocina. Pero resulta que hay algunas arteriolas, ojo, que pasan, que son de la hipofisial inferior, que pasan también, pequeñitas arteriolitas, que pasan acá al lóbulo anterior. Eso es, o sea que en el lóbulo anterior también hay alguna, no es, digamos, lo prioritario, pero sí se involucra algo de sangre también proveniente de esta arteria hipofisial inferior. Es como una, eso lo dibujan ahí como un pequeño vasito que se cruza acá y viene para acá, pero digamos no es lo regular, lo general, lo grande. Bueno, entonces, cuando yo me coloco acá, estoy ya, entiendo perfectamente cómo es de sencilla la estructura de la hipófisis. Ahora ustedes me dicen, perdón, ¿qué dice Duván, Samir Hernández? Profe, disculpe esto con respecto a la neurohipófisis. La secreción de esas hormonas llega a la neurohipófisis a través de capilares, ¿sí? Pero, digamos, al igual que la No, hipófisis, al ser ¿cómo a través de así? células. Las hormonas Sí. vienen de acá, de los núcleos supraópticos, y van a lo largo, ¿ah? A lo largo de los axones. Y vienen acá y se guardan en unos saquitos o unas vesículas que se llenan, se van llenando de granitos de secreción de estas dos hormonas, antidiurética y oxitocina. Como aquí están los capilares que vienen de la arteria hipofisial inferior, ellos son los que van a recibir, entonces, estas dos hormonas. Y de ahí salen las venas hipofisiarias inferiores que van llevando la sangre a todo, pues, la circulación general. Eso es, digamos, esto es lo que... En cambio, acá pasa lo siguiente. Como estos axones cortos llevan estas hormonas, es acá la red capilar primaria, pasan a las venas portales, van a la red capilar secundaria, que está acá en contacto con ¿quién? Contacto con las células de la adenohipófisis, que forman cordones y que unas son basófilas, otras son acidófilas y que vamos a hablar más detenidamente de ellas, y otras que no tienen color, que se llaman cromófobas, porque no tienen granos de secreción. Y todas estas hormonas que están acá son secretadas por esta, y todas estas por estos dos tipos de células que se tiñen normalmente. ¿Por qué? Estas son proteínas características, la prolactina. Esta es una proteína también, la hormona del crecimiento o somatotropina. Esta son proteínas típicas, por eso el citoplasma se tiñe de acidófilo. Pero hay coloraciones especiales, por ahí tengo una, para diferenciar cuáles son, digamos, las secretoras, las mamotropas o lactotropas, y cuáles son las que secretan la hormona del crecimiento, somatotropina. Eso hay unas distinciones especiales y por ahí tenemos una coloración especial para ello. Las basófilas forman cordones. Los cordones están obviamente en contacto con toda esta red capilar que son sinusoides y capilares tipo 2 también fenestrados para poder también que van a recibir esas hormonas secretadas por estas células. Entonces, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? Entonces, a las venas correspondientes, a las venas hipofisiarias, que van a salir también a llevar a la circulación general. Entonces vamos a tener en cuenta esto para entender, es que si no entendemos la irrigación y todo lo que compete a la parte por la parte, todos los axones que van a formar el tallo infundibular de la hipófisis y viene entonces acá a la parte nerviosa, al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se va recibiendo las hormonas de estas vesículas secretoras que están acá. Entonces aquí ya no, esto no es un neurotransmisor como otras neuronas, sino que estas neuronas son secretoras de hormonas, ¿cierto?
Entonces, esto es lo que tenemos acá. Y que aquí, al irse acumulando, en esos cuerpitos, que llaman unos saquitos que llaman cuerpos de Herring, ahí vamos a ver cómo cuando se va requiriendo la hormona, va pasando ¿a dónde? Pues a los capilares sanguíneos que hay acá, para ir entonces a la circulación general. Vamos entonces acá para que entendamos esto. Entonces empezamos de una forma muy sencilla sobre la ubicación de la hipófisis, sobre cómo, pero ustedes dicen, ¿y qué pasó aquí entre la parte intermedia y la parte distal? Pues entonces dijimos lo siguiente. Dijimos que cuando se empezó a formar esta glándula, donde tiene dos componentes, uno ectodérmico, que son esto que ya les podemos aclarar, que viene del techo, del estomodeo, que es la boca primitiva, de ese ectodermo, el techo. Entonces viene a producirse un brote de células ectodérmicas que sube, ¿ah? Que sube y que forma una bolsita ectodérmica, un epitelio ectodérmico que se llama bolsa de Rathke. Esa bolsita que viene acá, que va a estar acá, que subió del techo de la cavidad oral primitiva, entonces viene y sube esa bolsita, forma ese saco que se llama bolsa de Rathke. El epitelio de esa bolsa, póngame cuidado, ese epitelio crece muy rápidamente hacia un lado, hacia la parte anterior, para formar ese epitelio, forma lo que es la adenohipófisis, el lóbulo anterior lo que vamos a tener acá como parte tuberal y la zona intermedia. Eso es de ese epitelio, de la pared, de ese epitelio que se dirige hacia la parte, digamos, anterior, que crece rápidamente. Resulta que de la bolsa de Rathke, la otra pared, la que queda en comunicación, vecindario, con la neurohipófisis, también la información que descendió de acá y bajó, ese epitelio no crece igual, quedó ahí como un remanente y formó unos quistes, quedaron de remanente de ese epitelio, los quistes de Rathke. Eso es lo que vamos a tener acá, que no está en obviamente. Entonces los quistes de Rathke quedaron allí. Eso es que inclusive yo les estaba contando al otro grupo que en algunos, por ejemplo, en algunos batracios vamos a tener que está muy separado cada componente, porque inclusive está en un sitio lo que es la adenohipófisis y en otro sitio lo que es el resto de la hipófisis, que es la neurohipófisis. Entonces ahí se vio cómo quedó separado toda esta parte anterior y cómo quedó, quedaron esos quistes de Rathke quedaron ahí en una parte como muy delimitada en estos batracios. Entonces, por eso en las ranitas se ha visto en estudios histológicos que siempre se han hecho para también comprobar el origen embriológico de esta glándula. Entonces, eso es todo. Fíjense qué tan sencillo es y vamos entonces ya a entrar en cómo vamos a identificar cada una de estas partes. Entonces, acuérdense de este cortecito transversal del tallo. ¿Qué tiene el tallo hipofisiario? Pues el tallo hipofisiario, si yo lo corto transversalmente, aquí transversalmente, voy a ver qué. Vea, el tallo infundibular cortado transversalmente. Entonces, todas estas fibras, axones de estas neuronas, como en el centro. Bueno, vamos a tener también capilares sanguíneos, vamos a tener también, y rodeando este disco cortado transversal, vamos a tener lo que es la parte tuberal como extensión de la adenohipófisis. Ahí vamos a ver, vamos a ver un cortecito transversal para que ustedes vean perfectamente lo que les estoy explicando.
Y todo lo que vamos a tener acá, ya entendiendo toda esta explicación básica, va a ser muy fácil para ustedes recordar cuál es la estructura de esta glándula tan importante. Como decía el doctor César Blanco, se ha llamado también glándula maestra. ¿Por qué maestra? Porque mire todo lo que controla. ¿Ah? Y vamos a ver, por ejemplo, la TSH va entonces a la tiroides, y la tiroides va a secretar las hormonas tiroideas y va a secretar la calcitonina y todo lo que, y esto va a llevar a secreción y va a buscar las células blanco para todas estas hormonas, y va entonces por eso es que el sistema endocrino todo es un sistema integrador y coordinador de las funciones orgánicas, lo mismo que el sistema nervioso. Pues el sistema nervioso está representado ¿por qué? Por los neurotransmisores. Rápido actúa, rápido se estimula, el neurotransmisor es de acción rápida, en cambio las hormonas son de acción lenta, pero se van entonces liberando en una forma más sostenida la acción de las hormonas. Pero los dos sistemas son los dos sistemas integradores y coordinadores, tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino. Este corte que ya lo habíamos, tal vez el doctor vi que lo había mostrado, corte donde se ve todo esto tan celular, todo esto es el lóbulo anterior, una partecita. Aquí está un quiste de Racky, que contiene como una sustancia también geloide, como una gelatina, una glucoproteína, que digamos, ¿qué función tiene? Pues realmente no hay, digamos, estudios que se hayan dedicado como es un remanente de una bolsa que va ahí. El epitelio que lo recubre es un epitelio cúbico simple, que se llama, eso así, el epitelio, no se vaya a confundir después con una folículo tiroideo, que a veces ha sucedido. Estos son cortes de estos quistes. Entonces vamos a tener presente ello entonces, y aquí hacia el lado de la adenohipófisis, en esta zona intermedia, van a prevalecer células basófilas, células basófilas. Eso se ha hecho pruebas que contienen esas células basófilas. Pues se ha encontrado que hay una prohormona que se llama opio, una sustancia opiácea, ¿no es cierto? Como una endorfina. Melano, porque tiene MSH alfa, cortina, porque también cuando se segmenta esta propia melanocortina, entonces se segmenta enzimáticamente, se utilizan enzimas y se separan en estas hormonas. La parte de que el cortina es porque viene también a tener entonces la ACTH, ¿sí? La ACTH, adrenocorticotrópica. Entonces, esto es, digamos, lo que secretaría, la secreción de estas células basófilas. Algunos autores dicen, no es mucha la secreción de estas células, es muy poca. Quedaron como un remanente de lo que fueron los anfibios, los que hacen mimetismo, los que se mimetizan cambiando de color su piel. Si están en un tronco, toman color café y se mimetizan ahí. Mueven sus pigmentos y por eso pues el hombre no pasa eso. Pero sí hay que tener en cuenta también, cuando se ha estudiado esto es en las patologías, en la parte clínica, cómo se afecta de pronto un tumor de estas células. Eso, digamos, lo dirán ustedes saber muy bien en la patología, que es cuando van a aclarar muchas cosas o a fortalecer muchas cosas básicas de las que estamos hablando. Bueno, entonces ya saben cómo se forman los quistes de Racky, ya saben. Y el resto de la hipófisis, ya hablamos cómo viene entonces ya la neurohipófisis, que viene desde
desde el piso del hipotálamo, de cómo se forman por todas estas axones que vienen desde los núcleos de esta parte del piso del hipotálamo, ¿cierto? De la eminencia media, el tallo infundibular y el lóbulo posterior o parte nerviosa de la hipófisis. Entonces aquí todo esto es lo que está mostrando, me parece muy interesante. Aquí en este es el mismo corte, pero ampliado en una hipófisis vean lo que pasó. Estamos en este corte a lo largo, pero pasó por toda, vean, se hizo el corte y pasó. Vean, de tal manera que estoy viendo acá la hipófisis, la parte del lóbulo anterior o parte distal, se llamó también así, donde está la parte de la hipófisis. Están los quistes de Racky, acá, muy bien, con su epitelio cúbico simple. Están algunos grupitos de células basófilas, vean acá, ¿ah? Lo que les estaba contando ahora en las células basófilas de la zona intermedia. Y está el lóbulo posterior, o sea, el lóbulo, lo que es de la neurohipófisis. Aquí todos estos son axones, vean, axones. Todas estas celulitas que están acá se llaman pituicitos. Lo que estaba comentando el doctor Cedar, que la glándula se llama también pituitaria y que estos pituicitos se relacionaron porque antes pensaban que eran las células que secretaban la oxitocina, que llaman, digamos, lo llaman también pitocin, que estimula la contracción del músculo liso en el uterino, en el parto y todo lo que, y también esto. Entonces, por eso, y la eyección también de la leche. Entonces vamos a tener esto es lo que tenemos acá en menor aumento. Estas ramitas, esta arteriolita viene de las arterias hipoficiarias inferiores, ¿ah? Y esta venita, esta vénula, va también para la vena hipoficiaria inferior. Entonces, por eso, todos estos capilares que yo estoy viendo aquí, en menor aumento, que son fenestrados, oiga, póngale cuidado, ya le expliqué por qué no son continuos con el sistema nervioso central, porque estamos hablando de glándulas endocrinas. Aquí no hay barreras, sino son glándulas endocrinas. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá en esta imagen. Vea qué tan interesante, qué bonito está en esta coloración de hematoxilina eosina. Está en mayor aumento. Aquí tomamos la foto, la ampliamos para ver. Todo esto es el lóbulo posterior de la neurohipófisis. Vemos entonces, todos estos son pituicitos, son algo fusiformes, no son fibroblastos. Tenemos acá las ramitas arteriales y venosas de los vasos hipoficiarios inferiores y los capilarcitos que lo vemos acá, como el aumento es pequeño. Y aquí, vea, el epitelio cúbico de los quistes de Racky y la secreción que vemos aquí. Aquí está como abierto. Y todo esto, estos grupitos de células basófilas, que son las que yo les contaba, que nos estaba contándoles que en estos, por ejemplo, en estos batracios, en estos van que hacen mimetismo, sí, secretan la MSH en gran cantidad y esa MSH, hormona estimulante de los melanocitos, ese MSH, viene entonces a estimular todo eso que les cuento del mimetismo, de cambio de color en digamos, en estos animalitos que les estaba contando. Y todo esto es del lóbulo anterior ya, como estamos viendo acá. Entonces, fíjense que aquí estamos como metiéndonos en un mundo muy interesante para que todos entendamos lo que acabo de mostrar. Entonces, yo les decía que se fijaran bien en el cortecito, en el corte transversal aquí, del tallo hipoficiario. Esto, por aquí se hizo este corte que les voy a mostrar. Esto es el mismo corte transversal.
Vean ustedes qué irrigación tan grande que tiene. Todos estos que estamos viendo acá en la parte central son esos axones que vienen de los núcleos supraóptico paraventricular, o sea, del infundíbulo, del tallo infundibular. Vea la irrigación tan grande. Pero hacia la periferia, ¿ah?, hay unos grupitos de células basófilas de lo que estaba comentándoles, que esas células que están hacia alrededor, también muy irrigadas, que son entonces de la parte superior de la hipófisis que vimos entonces en la anterior, y vamos entonces a tener este corte transversal así. Aquí en la parte inferior, vamos a mover de aquí esta. En la parte inferior estoy viendo, esto es que el corte bastante, todo esto es adenohipófisis, esto es neurohipófisis, pero entonces aquí estoy viendo unas venulitas, unas venas pequeñas que son de venas porta hipofisiarias que están como en la base de este tallo hipofisiario. Entonces esto sería la parte tuberal, donde se ha visto que hay unas células principalmente basófilas, que han visto que secretan algo de ¿qué? De FSH y LH, y que por eso son basófilas, pero no, digamos, no es tan importante la cantidad de secreción de esta zona que se extiende a lo largo y abraza el tallo infundibular, pero no completamente, parcialmente, como lo vimos en la imagen que le mostré anteriormente. Y toda la cantidad de irrigación que tiene. Entonces es un corte transversal de un tallo hipofisiario. En la parte central todos están el tallo infundibular formado por toda esta cantidad de axones, los que van principalmente ¿a dónde? Los que van al lóbulo posterior de la hipófisis, que es el lóbulo, digamos, de la neurohipófisis. Y aquí estoy viendo, en este corte, estoy viendo varias cosas. Aquí están las venas, venas pequeñas, portales del sistema porta hipofisiario. Estas son las venas portales, aquí están, en esta zona. Yo estoy viendo acá, en este corte, todo esto es adenohipófisis, ¿ah? En la parte, digamos, superior de la... Y aquí estoy observando, entonces, esto es neurohipófisis, vean. Entonces, y aquí, como estamos como en la pura base del tallo hipofisiario, pues estoy viendo estas venas que están rodeadas inclusive de tejido conectivo, porque aquí el tejido conectivo se hace más grueso, o sea, el de la cápsula de la hipófisis se hace más grueso, como ven acá, y ahí están alojadas todas estas venas que son las venas portales, las venas. Y yo veo acá, en la parte superior, por donde tengo acá el indicador, veo unos quistecitos de Racky, ¿ah?, con secreción, que tienen epitelio cúbico. Entonces, este sería representando la bolsa de Racky, este sería entonces el lóbulo posterior de la neurohipófisis y este lóbulo anterior, y estos los vasos que estoy mostrando acá del sistema venoso porta hipofisiario. Aquí seguimos ya muy detalladamente con la adenohipófisis. Vamos a mirar la estructura, las células, todo lo que compete a la diferenciación en esta adenohipófisis, en este lóbulo anterior de la adenohipófisis. Bueno, es como que algo como redundante, pero sí, hay que hacerlo bien, reiterarlo para que ustedes... yo sé que cuando nos quedan bien las cosas claras, va a ser muy fácil mantener esa. Y lo importante es que ustedes no olviden esto y que tengan presente, porque cuando uno le dice las cosas, las olvida fácilmente, ¿cierto? Solo cuando uno trabaja y realiza su actividad propia en aras digamos, de una competencia, entonces cuando realmente la aprendo, ¿no es cierto? Lo que me dicen lo olvido y lo que hago lo aprendo. Eso está muy fácil. Esta es la cápsula de la hipófisis, que va
Aquí estamos en la adenohipófisis, ¿cierto? En el lóbulo anterior. Aquí hay fibroblastos, tenemos todo lo que compete a una cápsula que viene de la ura madre, ¿cierto? Y que envuelve toda la hipófisis, rodea. Tenemos grupos o cordones que vemos acá de células. Como estamos hacia la parte externa, hay más células basófilas que acidófilas. Si estamos en la parte ya hacia la parte central de la hipófisis, hay más células acidófilas que basófilas. Entonces, por eso yo aquí veo estas celulitas, todas son, la mayoría, son células basófilas, secretoras del citoplasma, núcleo y citoplasma, entonces forman cordones, que ves que aquí siempre la preparación histotécnica se retraen mucho, porque ya les conté, los alcoholes, los ciroles, todo el mismo calor que se utiliza, porque eso tiene que llevarse a temperaturas, por ejemplo, de 58 grados en alguna parte de la TEN. Entonces, por eso se retraen muchísimo las células. ¿Qué vemos entonces? Grupitos que son cordoncitos, aquí vemos que la mayoría son basófilos. Y aquí vemos capilares sinusoidales. Los sinusoides, así como vimos en el vaso, que los sinusoides son capilares que tienen digamos, un endotelio que no es continuo, que deja espacios entre las células. ¿Para qué? En este caso, para que las hormonas pasen más fácilmente hacia la sangre. Las que están acá, las que han liberado, las que han secretado estas células basófilas, o en el caso de células acidófilas, pues lo mismo. Entonces, por eso, esta es la red capilar secundaria. Todo esto, los más amplios, de luz más amplia, pues son sinusoides. Los de luz más estrecha, o delgaditos más, como este, por ejemplo, hay un globulito rojo y una célula endotelial, como este, por ejemplo, pues son capilares fenestrados, o sea que tienen que a través del citoplasma de los capilares hay grupitos de poros, los poritos que facilitan el paso de esas hormonas, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta muy bien que los sinusoides, seguimos viendo la misma cara de los sinusoides, que hemos descrito siempre, células endoteliales que se hallan, digamos que no están completamente unidas unas a otras, sino que hay alguna separación entre ellas. Yo les contaba que ahí en microscopía electrónica se ve muy bien, sobre todo cuando son de barrido, donde se ven cómo ellas se organizan formando como unas empalizadas, y hay espacios donde está la célula endotelial, hay membrana basal. Donde no está la célula, no hay, está el espacio, pues obviamente es el sitio por donde las hormonas van. Entonces, ¿a dónde? A la sangre, las hormonas que producen estas células basófilas. Dijimos que cuáles serían, que son estamos hablando de la TSH, de la ACTH y las gonadotropinas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Bueno, esto es lo que veo ahí acá. No podemos buscarle, digamos, más. Podría uno que, por ejemplo, qué tejido se encuentra acá formando, qué estructura es, que la cápsula, qué tejido, vemos aquí el fibroblasto. Lo que sabemos ya, hombre, no lo vamos olvidando porque eso se va a preguntar en cualquier momento. Eso no tiene, porque nosotros no vamos guardando en cajones, sino vamos siempre manteniendo una integración de lo que hemos, de las competencias que hemos desarrollado hasta ahora. Células basófilas, ya saben las hormonas que secretan ellas. Cuando dijimos que son basófilas, porque el citoplasma se tiñe con gránulos basófilos, que se tiñen, por ejemplo, con la hematoxilina, pero hay otras coloraciones especiales. Esos gránulos basófilos son los que dan ese color, ese granulado al citoplasma. Entonces, si yo veo, por ejemplo, en unas células más grandes y con mayor cantidad de basofilia, de gránulos basófilos, de pronto yo pensaría, ajá, esta célula es una célula gonadotropa que secreta LH, que secreta TSH. Eso puede ser que se agrandan mucho, por ejemplo, en estados fisiológicos, sobre todo en la mujer. Si yo veo unas celulitas basófilas, pero pequeñitas, no es el caso que ustedes las vayan a, pero les voy a contar. Por ejemplo, pequeñitas y algo angulares,
pues pienso, ajá, esta es una célula tirotropa, entonces está secretando TSH, porque los gránulos de las células son pequeñas y los gránulos son muy finos. Entonces, por eso, y lo mismo que las corticotropas también. Entonces, las que secretan la ACTH. Entonces, por eso, pero yo veo acá cordones de células en contacto con ¿qué? Pues con estos capilares a donde van a deponer, a llevar esta secreción. Hay unas células que son del estroma, que se llaman folículo estrelladas, folículo estrelladas. Son unas células fusiformes, que son realmente del estroma, que cumplen función, aquí este está muy bien, cumplen función, digamos, tanto que de soporte, tanto físico como metabólico. Entonces, tienen siempre alguna relación, tienen prolongaciones, pues llamadas estrelladas, porque abrazan, digamos, los cordones de células secretoras, en este caso, que está en la mayor parte son basófilas, como estoy viendo acá. Pero miren, entonces acá, este es un capilarcito típico, tipo 2, pero mire, compare con la amplitud de la luz de estos sinusoides, que como ya, entonces, esto es lo que vamos a tener presente cuando hacemos esta diferenciación. ¿Qué más células vemos acá? Las células acidófilas, que las vamos a buscar por aquí, porque como estamos hacia la parte más externa, pues entonces yo de pronto no voy a ver tantas células acidófilas, pero me voy buscando por acá, donde el citoplasma las estoy viendo que es muy rosado, porque está teñido con, por ejemplo acá, con eosina. La eosina, porque son proteínas, la naturaleza química de estas dos hormonas es proteica, son proteínas y por eso citoplasma se tiñe de color acidófilo, eosinófilo. Entonces, vamos a tener acá estas celulitas que, como les decía, no hay muchas porque estamos muy hacia la parte externa del lóbulo anterior, y hacia la parte media también, cerca de las bolsas de Rachi, donde están las células, estas células que van a secretar, ya les decía, de la parte intermedia, donde también son basófilas. Entonces tenemos acá. ¿Qué más veo yo acá? Yo por acá, yo veo, de pronto, busco con dependencia. Vea, estas células son acidófilas. Miren, el núcleo y el citoplasma muy acidófilo. Bueno, yo también busco unas células que no se tiñe el citoplasma, que se llaman cromóforas. Cromóforas, cromos, color, fobos es que, fobia, ¿no es cierto?, a los colores. ¿Qué quiere decir? Que no se tiñen. ¿Por qué no se tiñen? Eso sí que lo estudiaron y lo han... Pues no se tiñen porque no tienen gránulos, entonces, o tienen muy pocos gránulos. Entonces, antes que si serán células madre, no son, que si serán... Y al final, ¿qué son? Células que han perdido los gránulos citoplasmáticos, que pueden ser células, por ejemplo, aquí esta que está acá, del núcleo, el citoplasma clarito, no tiene tinción. Esto sería una célula cromófoba porque no tiene gránulos. Entonces, por eso vamos a buscarlas en otros sitios, las vemos más grandes, las vemos, y entonces esas son células cromófobas. Entonces, yo les decía que todas las células se dividen en dos grupos. Las cromófilas, que se tiñen. De las cromófilas estamos hablando que o son acidófilas o son basófilas en la generalidad del contexto. Pero como son diferentes tipos de células, entonces han hecho técnicas histoquímicas para identificar exactamente si la célula es tirotropa, si es corticotropa, si es gonadotropa. Entonces, por eso hay técnicas histoquímicas especiales para ella. También hay coloraciones especiales, porque depende, por ejemplo, las que secretan, por ejemplo, TSH, o las que secretan gonadotropinas, son glucoproteínas, ¿sí? Entonces, por eso se utilizan técnicas especiales para
para identificar glucoproteínas. Entonces, además de que son basófilas en sus granos, pero hay técnicas histoquímicas especiales para ello. Eso es todo lo que estamos viendo acá. Entonces, pero ustedes tienen que hacer el ejercicio muy bien, porque acuérdense que vamos a ver otras glándulas que cuando ustedes vean todo este montón de células, entonces en otras glándulas, por ejemplo, la glándula paratiroides, vamos a ver que también hay cordones de células y muy vascularizada, porque es una glándula endocrina. Entonces vamos a tener que aprender muy bien, hacer el ejercicio muy bien, para no confundirnos cuando nos van a preguntar, claro, si yo sé que esto es una hipófisis, yo entonces, de una vez que fase, pero si yo me colocan en cualquier, tengo que buscar detalles particulares, identificar los tipos celulares para darme ya por seguro de que estamos en una, bueno, estamos viendo acá, aquí, por ejemplo, este es un aumento grande. Bueno, vemos acá, estos son sinusoides llenos de glóbulos rojos, este es el endotelio de estos sinusoides. Yo veo en esta imagen, ¿por qué la coloqué acá? Esta celulita que está acá, vean, el núcleo bien redondo, la cromatina regularmente, ni tan heterocromatina, vemos bien granular. El citoplasma no se tiñó, pero se delimita bien la célula. Esta es una célula cromófoba, sencillamente no se tiñó, porque no tiene. Esta de abajo, miren acá, qué bonita se ve, grande, se ve que es una célula con su núcleo, vea, bastante definido, y su citoplasma es otra célula cromófoba. Entonces estamos observando acá unas células cromófobas que están contrastando con estas cromófilas que se tiñeron. Todas estas son células basófilas, basófilas, unas más grandes. Mira, aquí se ve una zona al núcleo y una zona clarita en el citoplasma donde está el gran aparato de Golgi. Podría yo especular que fuera una célula, que fuera una gonadotropina, una célula gonadotrópica que secreta gonadotropinas por su tamaño. En microscopía electrónica hay cantidades, tanto en microscopio de transmisión como microscopía de barrido, donde se han hecho estudios muy completos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, fíjese esta que tiene granos basófilos en el citoplasma, pues es otra célula basófila, pero está diferente a esta, ¿no es cierto? Hay otras células, vea, todas estas son basófilas, pero yo veo acá, mire esta célula, esto es acidófila, mire el núcleo, mire el citoplasma completamente acidófilo, teñido con leucina muy bien. Aquí otro núcleo de esta célula acidófila, esta también es acidófila. Estas dos que están acá, vean, mira el citoplasma bien, se tiñe con eosina, núcleo de citoplasma bien eosinófilo. Entonces vamos a tener en cuenta que aquí hay muchas células basófilas de distinto tamaño y vemos acá unas células acidófilas típicas. Miren el color del citoplasma, miren acá. Entonces estamos viendo la diferenciación entre células acidófilas, basófilas de diferentes, unas muy granulares, grandes, otras de gránulos más finos, cromófobas, aquí está esta también que vemos acá, esta grandota que nos encontramos acá en esta parte. Esta, por ejemplo, mire, este es acidófilo, téngale cuidado, mire el citoplasma, pero estas son basófilas, las que están a los dos lados. No tienen los gránulos tan gruesos, pero miren el citoplasma, ¿sí? Entonces vamos siempre a identificar. Es muy sencillo hacer la identificación cuando tengamos buenas coloraciones. Por ejemplo, esta es una basófila, bien, pero el contraste es muy grande entre acidófilas y basófilas, y es que la basófila es una más clara y otra más oscura. Entonces, y esto es la vascularización. Esta célula que está acá es una célula, acuérdese lo que hablamos, que es una célula que está entonces dándole soporte físico y metabólico, ¿sí? Folículo estrellado.
Esta es una corte que se hizo, yo se amplió un poco hacia la parte que estaba muy... Estas son basófilas, vean, basófila, miren esta basófila, qué bonita, el núcleo del citoplasma, una más grandes, pero han tomado, vean, esta basófila, muy bien, miren los granos del citoplasma, vean, y vean la cantidad de células acidófilas que hay. Todas estas son células acidófilas, miren el citoplasma bien eosinófilo, bien acidófilo, este es basófila, vea que los granos están por acá. La mayoría de estas células son acidófilas, o sea que estamos hacia la parte, digamos, media de la adenohipófisis. Entonces, aquí, ¿qué está sobresaliendo? Pues la cantidad de células acidófilas y haciendo contraste con las basófilas que tenemos acá, pero eso es todo, ese es el objetivo de identificar, ayudar más a que esta célula acidófila se diferencia de esta célula basófila, si tenga sus granos más pequeños, basófila, 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 y vamos a tener en cuenta todo el resto, pues que vamos en esta zona están predominando las células acidófilas de la adenohipófisis. Y aquí ustedes tienen en el laboratorio, tienen unos cortes iguales a estos, una coloración que se hizo para que vieran bien las basófilas, que no tuvieran dudas, diferenciándose de las acidófilas. Eso es, digamos, y aquí que vemos la membrana basal, teñida especialmente, debe tener alguna, y aquí tenemos las células, vea, que no nos vayamos a confundir, perdone, acá, estos son vasitos capilares, vea, con todos los glóbulos rojos dentro, con el endotelio, y aquí este vasito se hizo delgadito, entonces de un sinusoide, y aquí está como un capilar fenestrado, como lo llamamos así. Esto entonces, esto es lo que estamos mostrando. Bien, células basófilas y diferenciándolas bien con las células acidófilas correspondientes. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Y acá, en esta coloración, yo les contaba que para las células acidófilas también hay varias técnicas de coloración. Por ejemplo, en esta, queremos saber si un tumor de células acidófilas en un corte para diagnóstico patológico, sí, pues sí, porque, bueno, está implicando a las células, digamos, que secretan la hormona de crecimiento o somatotropina, o si está ese tumor de células que están relacionados con la secreción, células que han proliferado, por ejemplo, las mamotropas o lactotropas. Entonces, se hacen también técnicas especiales. Además de ser histoquímicas, se hacen unas técnicas de coloración. Aquí utilizaron dos colorantes. Uno que se llama anaranjado G, y otro que se llama eritrocina. El anaranjado G, entonces, tiñe a las células que secretan somatotropina, ¿sí? ¿Ya? Está bien. Entonces, hormona del crecimiento. Entonces, esas células con anaranjado G me dicen que son secretoras de somatotropina. Estamos hablando nuevamente de células acidófilas. Entonces, esas células somatotropas se visten de amarillo, digo yo, utilizando esta. ¿Para qué? Porque son las células que están secretando esta hormona. Las células que secretan prolactina, entonces, ¿qué secretan? Entonces vamos a tener acá que se tiñen con la eritrocina. Vean ese color rojizo a los granos, ¿verdad? Que son los granos los que se tiñen. Entonces vamos a tener acá las células que se tiñen con anaranjado G, y las células que se tiñen con eritrocina. Entonces vamos a tener eso para hacer, entonces quieren saber, entonces vamos a hacer a ver cuáles de estas células, si es un tumor, está prevaleciendo, o de que si es de células
mamotropas o si es de células corticotropas, ¿cierto? Perdón, de la hormona del crecimiento. Bueno, entonces aquí estamos viendo muy bien esto. Aquí los glóbulos rojos quedaron amarillos, ¿no? En las células endoteliales, muy bien. Entonces, esto es lo que queremos apreciar. Hay muchas técnicas, inclusive también se utiliza también el ácido periódico Schiff, porque ellas tienen también se tiñen también tienen los gránulos de las células que gonadotropas, porque es una glucoproteína, realmente la naturaleza química. Entonces aquí tenemos, este es un Profe, corte. una pregunta. Sí, En caso de un tumor, por ejemplo, de las células de la adenohipófisis, lo que pasa es que se aumenta la secreción de las hormonas o que se atrofia y ya no se claro, produce. porque entonces hay proliferación, obviamente, de las células que forman ese tumor. Al haber proliferación de esas células, pues lógicamente que hay aumento de esa hormona. Entonces, por ejemplo, si es de la hormona del crecimiento, ¿qué pasa? ¿Ah? Pues obviamente que si es de un niño, pues viene lo que se llama el gigantismo, pero si es de un adulto, entonces viene lo que se llama el mixedema, que viene a hacer el crecimiento de todos esos tejidos blandos que van entonces a expresarse de otra manera, porque ya la hormona de los discos epifisiarios ya no existen, entonces viene a producirse eso. Entonces todo esto es lo que debemos tener en cuenta. El patólogo es el que va entonces a corroborar el diagnóstico clínico que ha hecho el médico o a encontrar otras fuentes de diagnóstico. Entonces, eso es lo que, bueno, entonces, por ejemplo, la prolactina. Entonces, cuando hay la torrea, que está a destiempo, que no hay, entonces, si hay un embarazo, acuérdense que la FSH y la LH frenan, digamos, que no haya secreción láctea, pero de todas maneras la glándula mamaria está creciendo, está aumentando el número de acinos, pero eso está ahí, digamos, controlado, porque en una mujer en embarazo no hay lactorrea, no hay secreción láctea. Está frenada por la FSH y la LH, ¿no es cierto? Entonces, pero una vez que se libera, una vez que ya se suprime la secreción al nacer, en el nacimiento, ya el bebé, entonces se frena la secreción de estas hormonas del cuerpo, porque el cuerpo amarillo, que es el que secreta la progesterona, etc. Entonces ya abre el paso para que estas células secreten, ya abran la secreción franca de la prolactina. Entonces se llenen todos esos y se estimula con la oxitocina la secreción ya con la succión, el estímulo de succión, estos nervios que se estimulan, llevan entonces, ¿a dónde va? Que en la zona, entonces los núcleos que van a secretar van a secretar la oxitocina, va a tener su efecto sobre estas células mioepiteliales de esa glándula mamaria que estimula la eyección de la leche, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto es digamos, entonces venimos otra vez al cuento porque es tan importante hacer técnicas especiales, tanto de coloración como también histoquímicas para identificar muy bien, sobre todo en el diagnóstico patológico. Yo les contaba que aquí estamos en la parte intermedia, y todas estas células basófilas, basófilas, vea el núcleo del citoplasma de gránulos basófilos alrededor de los quistes de Radke que están acá. Estos son quistes de Radke y todas estas células basófilas que estamos viendo acá están confirmando que en esa zona de la parte intermedia hay predominio de células basófilas que están en la zona donde están los quistes de Radke. En la neurohipófisis,
en la parte de la neurohipófisis, vean ustedes todos los axones que vienen de los núcleos supraóptico y paraventricular. Estas células de sostén, soporte, que son los llamados pituicitos, son soporte físico y metabólico. Las prolongaciones de ellos abrazan a los, digamos, los axones y a los bulbos o botones de estos que tienen almacenado. Por ejemplo, mire acá, este es un cuerpo de Herring, una vesícula donde se ven todos estos granitos, corresponden exactamente a un cuerpo de Herring, donde está almacenada la hormona. Todo esto son, mire, axones mielinizados, vean ustedes que se ven, y todas estas células son pituicitos. Entonces aquí aquí tenemos, en el lado aquí, vemos digamos un capilar, dijimos que era fenestrado, si tengámoslo muy en cuenta, no nos confundamos, y los pituicitos, y los capilares más pequeñitos, y todos los axones que vienen a formar todo este lóbulo posterior. Eso es todo lo que vamos a ver, pero hay que tener, como dice, el ejercicio tiene que ser hay que recordar que esto es un axón, ¿no es cierto? Aquí está digamos, toda la vaina envolvente de ese axón. Todos estos son pituicitos, y tengamos en cuenta que los pituicitos no secretan oxitocina, no secretan lo que llaman pitocinos, los médicos, sino que son células de soporte físico y metabólico. Y aquí vamos a ver en esta imagen, mire, esto es un cuerpo de Herring muy granular, que la imagen se amplió mucho, pero esto se ve muy granular. Estos granos corresponden a los granos de secreción de las dos hormonas, antidiurética y oxitocina, capilares, axones, todos estos son axones. Si ustedes detallan, van a ver que son axones, que son de todas estas que vienen, vean, axones, vean que este es el punto central, que es el axón, y todos estos aquí capilares, y los pituicitos que estamos viendo acá. Esta es la misma imagen. Estos son pituicitos, vamos a tenerlos en cuenta muy bien. Y toda la fibra, miren acá, el puntico central es el axón, y toda la vaina que envuelve a cada axón en corte transversal. Todos estos que abren en corte transversal, no están en corte longitudinal. El axón, vean ustedes, mielinizado, que vemos perfectamente acá. Entonces vamos a tener en cuenta que esto es neurohipófisis. Para terminar hoy, con la tiroides vamos a dejarla muy aquí, los folículos tiroideos, el epitelio folicular. Vamos entonces, yo voy a dejar acá, pero ustedes me hacen el favor y me recuerdan, o no recuerdan, en el laboratorio próximo, que llegamos, no alcanzamos a desarrollar el tema de tiroides, porque en los grupos anteriores sí ya lo hicimos, en el de esta mañana y en el de las 2 de la tarde, pero ustedes me van a acordar, nos van a acordar al doctor César, a la doctora Clarita y a mí, para ya dejarlos descansar esta tarde y el próximo laboratorio con ustedes. Entonces vamos a empezar por tiroides. Mañana ven la teoría y pasado mañana, y vamos entonces a tener, es que siempre nos extendemos un poco porque la explicación del doctor César y la explicación mía, pues hacemos digamos, un trabajo sincronizado, pero que ustedes van a tener la oportunidad de aprovechar muchísimo, no importa que nos hayamos demorado un poquito en esta. Bueno, para bien de ustedes, bueno, muy buena tarde, que descansen y que sigamos así, muy motivados para seguir ahora. Seguimos con fisiología y vamos a tener todo este tiempo para esta semana y la entrante. Yo pienso que la semana entrante ya entramos a ver aparato genital. Yo no sé si empezaremos con masculino o femenino y hacer los últimos temas para este semestre. Bueno, descansemos. Hasta mañana, doctora Clarita. Mañana. César, mañana tenemos clase, ¿no? A las 8. Sí, el sistema digestivo. Ajá.
Ya le pregunté a Vladimir sobre las claves, a ver si son las mismas que tuvimos. Creo que Que sí. yo le pregunté a los estudiantes y ninguno me dijo nada. Hace 8 días que tuve clase con ellos también. Bueno, Vamos a yo ver. quiero saber cuántos alumnos había a 16. Ya te ¿Poco? digo, cuando conté, habían 16. Mira, aquí hay al comienzo. 3. Nosotros somos 3, entonces hay 13 alumnos. Sería bueno. O sea, se retiraron 3. Habían 16. Pero ¿cuánto es el grupo? Por eso es lo que yo tengo. Este grupo es pequeño. Este grupo creo que no pasa de 18, Carmen. Sí. ¿Verdad? ¿Será? Sí, señora. Sí, porque se ha retirado gente. Toca tener en Me cuenta. toca mirar cuando corrijo contra las listas. Es Cuando que corrijo trabajos. es bueno tomar la foto de la asistencia porque nosotros Pues sí, también tenemos, después se quejan. tenemos una responsabilidad muy grande, que después Sí. cuando el curso se evalúe, entonces que tengamos nosotros también cómo podemos hacer evaluación por Sí, no, y después se quejan que no. A Pues veces. vamos a tener No todos. motivarlos mucho para que asistan y tener esto. Sí. Pero de todas maneras. Ay, muy buena la clase. Muchas gracias. Bueno. Bye, me voy a pasear mi Chao, chao. esperando. Chao, Chao. Bueno, hasta luego a todos. Bye, nos vemos mañana. Andrés Felipe, Cristian, etcétera, Andrés. Chao, muchachos. Todos abrazos. Anita, Descansen. Andrés.